¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast La Interview. Soy Emil Segundo Pérez Chica y nuevamente otro invitado aquí en Contados Segundos con ustedes. Bienvenidos. Un invitado muy especial es un joven monteriano. Se llama Luis Viloria Rivas. ¿Su segundo nombre? Carlos. Luis Carlos Viloria Rivas. ¿De profesión? Yo soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Córdoba, que a propósito cumple 60 años. Bueno, es un joven que además de ser ingeniero mecánico, uno creería que pues se lo imagina en la industria generando otro tipo de emprendimientos que nada tienen que ver, diría yo, con lo que está produciendo. Aquí tenemos una muestra de lo que produce. Aquí está con nosotros la muestra, es... Bueno, de hecho, este es uno de los productos. Cervecería del Valle Sinú en realidad se dedica a transformar materias primas locales en cervezas. Sin embargo, aquí tenemos un vino de Corozo, cuya base es la hidromiel, es decir, es una bebida alcohólica a partir de la miel. Tradicionalmente los vinos en la región Caribe se han hecho con azúcar procesada, es decir, hacen un jugo de corozo, le echan azúcar procesada y se coloca a fermentar. ¿Cuál es la diferencia con esta hidromiel? Que la fuente de azúcar, es decir, la que eventualmente se transformará en alcohol, no es azúcar procesada, es miel. La miel tiene muchísimas ventajas frente al azúcar procesada. Primero, el azúcar procesada es sacarosa al 99%, no tiene otros azúcares, no tiene vitaminas, no tiene minerales, lo que hace que sea una fermentación pobre y generalmente sean bebidas con azúcares residuales, es decir, dulces. Pero además de eso, son bebidas que no tienen las propiedades que he mencionado anteriormente, no tienen vitaminas, no tienen minerales y afectan nuestra salud. La miel tiene dos ventajas grandísimas frente al azúcar procesada. La primera, la que acabo de mencionar, es un azúcar mucho más compleja. Tiene fructosa, glucosa, sacarosa, etcétera, vitaminas y minerales, enzimas y levaduras. Pero hay algo más importante en la miel, o mejor dicho, en utilizar la miel para hacer vinos. Y es que la miel la están produciendo comunidades en el departamento. Es decir, en el departamento y en Colombia en general, pues es un país donde se han presentado muchos conflictos y hay comunidades muy afectadas. Se han desarrollado muchos proyectos empresariales. Dentro de eso se ha incentivado, digamos, la producción de miel, proyectos apícolas. También hay zonas con características naturales especiales, donde se ha talado mucho o se ha explotado a la fauna, a la flora, de manera excesiva. Entonces se han desarrollado también proyectos apícolas. Ok. Bueno, una cosa. Primero, usted crea una empresa, se llama... Sí. Cervecería del Valle Sinú. Pero este producto es un vino. Sí. O sea que usted tiene cerveza y tiene vino. Sí, hasta el momento. Y Sí. como estaba diciéndole, no, un ingeniero mecánico se lo imagina uno en otras cosas, la mecánica, produciendo aparatos, corrigiendo... pero definitivamente se dedica a esto, a producir algo de la... Yo le estaba preguntando a usted antes, off the record, ¿tiene que ver esto con la industria cultural? ¿Y por qué? Sí, bueno. De todas maneras, si puede, me va pasando ahí la botella. Yo dejé de beber, esta es para mí. Por supuesto. Yo dejé hace rato de beber licor, tengo 5 y pico de años de no ingerir licor. Esto es lo que se llama un vino orgánico. No. Sí, de hecho sí. Ok. De hecho sí. Bueno, de eso hablamos después, pero vamos a la pregunta anterior. Bueno, fueron dos. La primera, un ingeniero mecánico, o sea, sí está relacionado, no directamente. Digamos que para la elaboración de bebidas y alimentos, un ingeniero alimentos o químico está más enfocado, pero deben haber máquinas y procesos que garanticen un buen producto. Ahí interviene un ingeniero mecánico. Además, cuando la Universidad de Córdoba creó este programa, Ingeniería Mecánica, se creó para que en el departamento
hubiera una transformación agroindustrial, es decir, darle valor agregado a los productos de la región. En ese sentido, yo creo que está la relación. estoy enfocado en ese sentido, es decir, tomar los productos que se producen en la región, el maíz, la batata, reingeniería y crear un producto, enlazar la ingeniería con esos procesos. Oiga, ¿usted de dónde ha sacado, pues, porque uno cuando ve este producto dice, primero usted tuvo que diseñar una botella o esa botella estaba ya, no estaba en un mercado, usted, bueno, quiero esa botella? Esas son cosas exclusivas. Por lo menos hablando del vino. Hablando del vino, en Colombia hay actualmente solamente un fabricante de botella, que es Peldar, y hay dos grandes distribuidores. Ellos tienen varios modelos y pues quien quiera desarrollar un producto elige ese modelo. Pero me quedé sin responder una pregunta. Dale. Y es el valor cultural de los productos de cervecería del Valle Sinú. ¿Cómo se dice? Cervecería del Valle Sinú. Cervecería del Valle Sinú. Bueno, no tengo tan buena voz como usted, pero ahí se hace el intento. Digamos que más que un eslogan, lo que voy a mencionar a continuación puede ser visto como un faro filosófico, por decirlo así, la filosofía de la empresa. Y es que Cervecería del Valle, del Valle Sinú es una cervecería que resalta lo nuestro desde el punto de vista cultural y las materias primas de la región, mezclando tradición y modernidad. Ese digamos que es nuestro faro. Entonces, antiguamente o anteriormente en estas tierras existieron culturas que hacían chicha y aún existen. Ellos hacían chicha con varios productos. ¿Cuáles eran los principales? El maíz, dentro de los cuales destaca el maíz cariaco, que es un maíz, digamos, propio de la región Caribe, la yuca y la batata. Entonces, por eso, en las dos primeras cervezas de Cervecería del Valle Sinú fueron Mestiza Zenú, que es a base de maíz cariaco, y Mestiza Pan Zenú, que es a base de batata. Bueno, inicialmente se hacía de yuca y batata, pero ya sabemos que hubo un pequeño inconveniente con eso. Y además nació un proceso con Agrosavia, donde ellos hicieron una propuesta, vieron el producto y ellos tienen un proyecto de investigación con la batata. Ellos tienen, aquí en Córdoba hay una variedad propia, desarrollada por Agrosavia. Entonces, pues ellos me llamaron y me dijeron, Luis, ¿qué te parece hacer una cerveza solo con batata? Y así nace Mestiza Pan Zenú, que ha ganado mejor cerveza en 2 ocasiones. Cervecería del Valle Sinú tiene entonces 3 productos. El vino y las cervezas, pero son 5 cervezas. ¡Wow! Son 5 cervezas. Háblenos de las 5 cervezas y después del vino, de acuerdo. Bueno, está Mestiza Zenú. Mestiza Zenú, que ya es la de batata. La de maíz cariaco. De maíz cariaco. Es una cerveza de 5 grados de alcohol, refrescante, fácil de tomar, pero con cierto carácter. Y Mestiza Pan Zenú es de batata, un poco más suave, pero aún conservando los 5 grados de alcohol. Más suave, más fácil de tomar, no tan amarga, mucho más fácil de tomar. Está Fin Zenú, que son cervezas de miel. Miel de abeja. Miel de abeja, sí. La característica de todas las cervezas es utilizar materias primas locales. Ok. En este caso, la miel, que es una materia prima local. Uy, ¿eso sale caro, esa cerveza? De hecho, sí. Un vino, por ejemplo, cambiando un poco el tema, hacerlo con miel sale costosito. Bueno, vamos por la cuarta cerveza. Vamos por la cuarta, que es de cacao. Se utiliza cacao, es una cerveza ya negra, un poco ya más fuerte, 8,5 grados de alcohol. Esa es parecida a aquella que hubo en algún tiempo, valga la propaganda. La Brava. La Brava, sí. De hecho es más fuerte porque la Brava tenía, si la memoria no me falla, 6,5 grados de alcohol. Esta tiene 8,5 grados de alcohol. Salían las borracheras baratas cuando yo ingeriaba licor. Pero una cerveza tan alcohólica y con tanto cuerpo como esta, no serían para tomarse 30, no hay cuerpo que lo aguante. Sería para una cena, un buen asado, para un momento especial, una tertulia, esa es la una cerveza charla. fina, por decirlo exactamente, así.
para acompañar un buen momento. ¿Y la quinta cerveza? Y bueno, ya mencioné 2 de miel y la quinta es de café. En Tierra Uy, Alta, quieto, sonaron los tambores. en Tierra Alta se está sembrando café. Muy pocas personas lo saben, pero en Tierra Alta ya hay cultivos de café y la idea es utilizarlos en una cerveza. Bueno, primero que se haga conocer la cerveza, no voy a desconocer eso, pero también que se dé a conocer que en Córdoba hay plantaciones de café. Muy pocas personas lo saben. Yo no lo sabía. Ok, bueno, vamos a hacer el paréntesis para que tú nos digas cómo es eso del problema con la yuca y por qué, qué pasó ahí con la cerveza, que ya es como no se puede hacer cerveza yuca, ¿por qué? No, sí se puede hacer cerveza Explícanos. yuca. ¿Qué fue lo que pasó? Explícanos porque no, tú sabes el problemita. Por supuesto, Ajá. por supuesto. Bueno, en Sincelejo había una empresa que se llama, si la memoria no me falla, tenían una cerveza que se llamaba Full Bacana. La materia prima principal era yuca. Ellos utilizaban almidón de yuca amarga. Hay una yuca que consumimos diariamente. Y hay una yuca que es amarga, que tiene un uso más industrial. Ambas son ricas en almidones. Entonces ellos hacían una cerveza 100% con yuca. Entonces Bavaria, aprovechando un tema de impuestos, hay que decirlo, sacaron su propia cerveza de yuca amarga. El público, digamos, tomó esto como una apropiación Bavaria de se quiso coger se como quien dice, apropió exactamente de una propiedad intelectual y es digamos el rumor que se corre en se muchas hizo el partes. registro, es decir, es como quien compone una canción. Asumo que compuse la canción, la registro a mi nombre y ya entonces Y todo todos lo los que hagan, derechos los son derechos de los que produzcan cerveza Sí. de yuca van a ser de Bavaria. El público como tal pensó que hubo una apropiación de la propiedad intelectual de la cerveza yuca. Es decir, en pocas palabras, en palabras más castizas, el público cree que le hicieron la mocha a esta empresa. Y yo creo que hubo un mal aprovechamiento de esta coyuntura. Es decir, yo creo que se pudo aprovechar mejor. Digamos, yo lo que haría, no soy, digamos, publicista, pero lo que yo hubiese hecho es, yo tengo otra cerveza de yuca, esta es artesanal, esta es mejor, pruébenla. Pero se siguió en una lógica que llevaba a la confrontación, cuando no había ninguna confrontación. Una pelea de garro, de cómo es que De tigre con burro amarrado. Sí, Porque y la perdieron los que yo creo que sí la perdieron. eso es como lo que pretendían hacer en estos días también con la panela. Más o menos. Exactamente. La historia de la panela para que la gente, ¿cómo es el cuento que usted ha estado, como está en este cuento de la industria, no hemos dicho de la industria cervecera, ¿sí? Exacto. De la industria del licor, ¿cómo se dirá esta? De licor. Hace un rato hubo Un intento de patentar la panela. el guarapo de panela o la panela. La panela como tal. Exactamente. Entonces todo el que produjera Pero panela. ahí hay es que en el tema de los alimentos no se puede patentar. Es decir, si yo hago una limonada y la patento y y agrego 3 limones por vaso, por ponerlo simple, y hay alguien que hace otra limonada, pero ya no agrega 3 limones por vaso, sino 10 limones por vaso, ya sería un producto distinto. Entonces, patentar los alimentos sería muy difícil. Y además, en el caso de la panela, hay toda una tradición y toda una cultura detrás que lo hace imposible que se patente. No pudo hacerse. No se puede Pero hacer. acá con la yuca sí pudieron hacerlo. Entonces son las No, cosas con la que- yuca tampoco se ha hecho. O sea, con la yuca, entonces, ¿qué fue lo que pasó entonces? Explícanos un poco. Bueno, para contextualizar, en ese entonces ya yo hacía una cerveza de yuca y batata. En Sincelejo hacían una cerveza totalmente de yuca. Bavaria saca una cerveza que no es de yuca ni es de batata. Es una cerveza tradicional, una cerveza suave, una negra, con cebada, solamente que agregaban un poquito de yuca. Es decir, la yuca era algún adjunto. Entonces, los 3 son productos distintos. Y están digamos, en nichos de compradores totalmente distintos. El mío estaba en cerveza artesanal, la de Sincelejo estaba en cerveza artesanal y lo de Bavaria es un producto industrial que es de amplia distribución. Entonces ahí no había discusión, ahí no había pelea, no hay pelea.
Son productos distintos, características distintas, a públicos distintos. Entonces la pelea, o mejor dicho, ¿cómo se aprovechaba mejor esa pelea? Haciendo una comparación. Miren que esto es un producto industrial totalmente distinto, con unas características, pero yo tengo un producto artesanal totalmente distinto, con otras características. Prueben y verán la diferencia. Para que entiendan las personas ahora es que tú no puedes hacer una cerveza de yuca, ¿o sí? Sí, por supuesto que puedo. Pero ¿por qué dijiste no? Hubo el pequeño problemita y no dejaste de hacer la cerveza de la El problema no fue conmigo. Fue en todo el país, digamos que hubo, existió en todo el país, se desarrolló este conflicto y las personas interpretaron que Bavaria se aprovechó de la cerveza de yuca de Sincelejo. Entonces, a partir de esta discusión, pues se formó una discusión en torno a esto. Una discusión que, desde lo que he dicho, era innecesaria o mal aprovechada. Bueno, listo. Entonces, yo creo que quedó un poquito más claro esa situación. Exactamente. Entonces, ya no le vi tanto sentido hacer una cerveza de yuca. Y además que esta cerveza no ha tenido tanta acogida, por decirlo más frentero, ha tenido malos comentarios. Entonces ya como seguir insistiendo digamos, en una cerveza que tiene ya una resistencia, exactamente, cierta resistencia, ya no es novedad, tiene ciertos malos comentarios, entonces decidí no hacerla. Y además, Turipaná me hizo la propuesta con batata. Con la batata. La cerveza se puede hacer de cualquier tipo de producto. Si yo quiero hacer, ¿ok? Bueno, la cerveza se puede hacer de cualquier fuente de almidón. La cerveza tiene varias ramas históricas, por decirlo así, varias líneas históricas. Por ejemplo, si nos vamos a Medio Oriente y parte de Europa, la cerveza se hace ya sea con malta de cebada o malta de trigo. Es como lo tradicional. En África se hacía incluso con raíces, pero si nos venimos a América ya se hace con maíz. Entonces, la definición de cerveza, ¿cuál es? Es una bebida alcohólica fermentada, es decir, es un fermento que forma una bebida alcohólica a partir de granos, de cereales. Eso es una cerveza alcohólica. ¿Qué tienen de particular estos granos? Que son ricos en almidones. Y una vez se hace un proceso de germinación, se forman azúcares más simples. Es decir, se maltea. Entonces, esa es la definición de una cerveza. Ok, se maltea. Se maltea, sí. La malta es la malta es un proceso. Diferente. Un proceso, pero igual es algo que genera cierta... No, no hay alcohol en Malta. ¿En Malta? ¿O sí hay alcohol? No, bueno, explico. Tengo un grano, tengo un cereal, ya sea cebada, ya sea trigo o maíz. Este cereal es rico en almidones. Este almidón es una molécula grande de azúcar, pero que la levadura aún no puede consumir. Entonces, cuando este grano empieza a germinar, se desarrollan unas enzimas que dividen esa molécula. Este resultado de esta división, estos pedacitos, por decirlo así, son azúcares, pero ya son azúcares más pequeños, más simples, por decirlo así. No, apenas estoy germinando. Tengo el grano y tengo, digamos, estas enzimas. Cuando este grano se somete a secado y luego a tostión, esto es lo que se conoce como malta. Entonces yo puedo tener malta de cebada, puedo tener malta de trigo y puedo tener malta de maíz. Y tú ahí todavía no vas a llegar. ¿En qué sentido? A hacer malta. Sí, de hecho sí, yo germino el maíz. Bueno, la malta de cebada y de trigo ya se vende. Cuando me habla, en la cosa química uno se embolata y que me hace regresar al colegio al 10º grado cuando hablamos de las reacciones y de cómo convertir y las moléculas y un poco de cosas. Pero ya dentro de todo este proceso, el ingeniero mecánico prácticamente aquí se vuelve un profesional de la química, usted. Sí, ahí toca ya, los ingenieros mecánicos tienen una base
en química, pero que sigue siendo, No que no es tan... tan amplia, que no Ok. es tan amplia. Sí, ya aquí sí toca ser autodidacta, Ok. educarse más en el tema. Pero sí, toca aprender bastante de procesos físico-químicos. Luis, eh, el hombre de las cervezas en el Sinú, el hombre del vino en el Sinú, en Montería, ¿tiene ejemplos antes que tú sobre esto? Bueno, Bueno, particularmente yo conocí a mi prima y su esposo hicieron hace muchos años acá unas dos cervezas artesanales y obviamente no industrializadas, pero las vendían en algo que se llamó Cenú Bar, por ahí en Montería. yo aún estaba joven, pero he escuchado referencias de eso. Pero no siguieron. Esa era una cerveza que la gente consumía ahí mismo. Y creo que algunas empresas en Colombia, esos gastrobares y estos bares que están ahora llegan con su propia cerveza. Pero lo que usted pretende es esos palabras mayores. Puedo decir la expresión y sabe a lo que me refiero. Bueno, primero que todo, yo creo que ellos estaban adelantados a su tiempo. Sí, ¿verdad? Claro, es que tenían dos cervezas y según lo que he La escuchado, rubia y la tenían un morena. bar, un gastrobar y tenían la planta ahí mismo. Eso estaba adelantado a su tiempo en Montería en esa época. Entonces ellos se rindieron. Podría Yo decir. diría que sí. Igual muchos procesos y muchos proyectos son de insistir e insistir e insistir. Ok. Usted Eh, está ahora insistiendo, insistiendo. Y sí, por digamos supuesto. que usted, para comenzar este proyecto, hablando de inversión, todo ha sido de su bolsillo. Hasta el momento sí. O sea que usted tiene No, no. tuvo un capital, o cómo, o dígame, ¿de dónde salió esa plata? Porque ahora todo el mundo tiene que decir de dónde salen las platas, No, hasta los que cuentan chistes están metidos. eso estoy leyendo por ahí No, pero por mentira, no, no sé el si antes Twitter. el comentario es un comentario Por supuesto. de De hecho, bueno, Cervecería del Valle Sinú eh, nace en pandemia. Es un proceso, es una empresa todavía en desarrollo. Nace en pandemia y se empieza con un enfriador y pocos instrumentos. Poco a poco se han venido comprando maquinaria, equipos, mejor dicho. Pero o sea, sí, tú dices poco a poco, pero si comienzas con un enfriador ahí en la casa en pandemia, ¿cómo hiciste para generar ingresos y comenzar ya a tener estos productos con una marca? Que tú dices que en cuestiones de imagen corporativa estás evolucionando, estás haciendo un traspaso, porque también tienes que hablarles de cómo has manejado ese proceso y tú no eres un gran capitalista. No. Bueno, de hecho, todavía la empresa no tiene grandes ingresos. Eh, Tenemos el concepto favorable del INVIMA y está a punto de llegar la resolución. Entonces, nosotros no estamos distribuyendo por esa razón, porque cualquier producto o cualquier licor, para ser más exacto, por bueno que sea, por muy premiado que esté, si no tiene un registro sanitario, un INVIMA, es ilegal que se venda. Cervecería del Valle Sinú ha participado en copas. Te me vas adelantado, hombre. No, Sigue, no. termina de... Listo, Ajá. listo. Entonces, en pocas palabras, la cervecería como tal no ha estado recibiendo ingresos, pero ha sido un proceso lento, que por supuesto me han ayudado familiares y unos amigos que ahora están vinculados a las empresas. Ah, o sea, tienes accionistas. Sí, sí, claro. Ok, a eso es lo que quería ir Sí, llegando sí, poco sí. a poco. Estás teniendo apoyo. Sí, El esfuerzo que han visto de ti ha generado algún tipo de empatía y simpatía con el proyecto. por supuesto. Ha llamado mucho la atención la marca, ha llamado mucho la atención y digamos que he logrado contagiar a las personas de este sueño y ya muchos lo ven como algo con altas probabilidades, lo ven muy viable. Entonces sí, la idea es que la cerveza este año ya sea una marca en el mercado y empezarla a posicionar. Bueno, entonces ahora sí vamos a aquello que esté con este producto, como quien dice, como el Comején. Ha venido haciendo bulla, pero los cordobeses y los monteneros poco nos enteramos, porque de esto no se habla en mucho. O sea, los medios de comunicación hablan más de los políticos aquí, de lo que hacen los políticos, de lo que no hizo un político, de lo que dijo este, de lo que dijo el otro, pero este tipo
dentro de la industria cultural hay que comenzar a hacer o a reconfigurar la historia, porque nos estamos quedando sin historia. Y yo lo repito, la historia muchos creen que comienza con el TikTok y con el Instagram. ¿Okay? Sí. Ya, eso no es así. Vio que ahora mismo tú me das unas luces sobre cómo mi prima estuvo aventajada en aquel momento. Por supuesto. Entonces, voy a que él, este joven que está aquí, él dice que no es un joven, que ya él se siente viejo, imagínate. Entonces yo que soy, dice, ha logrado premios ya. Su cerveza ha logrado premios, el vino todavía no. Sí, también. Todo. Y uno se pregunta, ¿este man cómo ha hecho pasé esa vida tan rápida en un proceso que parecería, hombre, difícil posicionarlo sin tener toda la estructura normativa ya? Bueno, como hemos mencionado, hay 5 cervezas y un vino de miel. La cerveza de batata mestiza Pancenú en el 2022 gana medalla de oro en Bogotá. La de miel gana medalla de plata y la de maíz gana medalla de bronce. Y dentro de estos, es decir, dentro de los ganadores, se escoge a la mejor cerveza, es decir, el oro de oros. Y nuevamente la cerveza de batata lo gana. Y yo gano mejor cervecero. Entonces, en esa edición de la Copa de Raíces en Bogotá, pues me vine con 5 medallas. Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, mejor cerveza y mejor cervecero. Bueno, tú participas, tú hiciste, digamos, no trabajaste para los premios, sino que dentro del proceso se fueron generando esas posibilidades de cumplir los requisitos y competir con gente que tiene más tiempo que tú en esto. Exactamente. De hecho, mi intención en esa copa, que fue la primera en la que participé, fue recibir un feedback. Es decir, pruébenla para ver qué sabe. Exactamente. No, es decir, mi objetivo es primero construir, mi objetivo en ese entonces era primero construir un producto, después una marca y después, digamos, salir al mercado con todo lo que implica marketing y esto. Entonces ya yo estaba en esa fase, en construir un producto. Entonces yo mando la prueba para recibir un feedback y que me dijeran, hombre, está bien, agrega más, agrega menos. Fuiste como la Cenicienta, pero te traiste vearlo. Gané, afortunadamente me fue bien, fue un producto bien recibido, es decir, haciendo un paréntesis, las cervezas que no son de cebada en el mundo de la cervecería artesanal son mal vistas, por decirlo así. Ok. Es decir, se entienden como cervezas de mala calidad. Es decir, por ejemplo, o sea, usted se tiró de lleno a una vaina y aplicó aquella ley de Murphy. Las cosas pueden salir mal, pueden malir sal, como dice Homero. Mire, pero usted sabía que iba a una guerra, a una batalla que probablemente iba a perder. ¿Usted era consciente de eso? Sí, claro. De hecho, entre mis amigos que son tomadores de cerveza, ellos nunca Yo conozco uno. Yo también, yo conozco. A ellos nunca les pareció buena idea hacer una cerveza de maíz. Y mucho menos una de yuca y batata en ese entonces. Y mucho menos una de batata actualmente. Pero digamos que la insistencia en la idea y la base detrás de la idea y el propio esfuerzo, al fin, digamos, convergieron en un buen producto. Mira, aquí me está pasando algo y es que estoy viendo cómo se puede aplicar de verdad que los sueños no se cumplen, sino que se trabajan. Sí, claro, definitivamente. O sea, realmente es muy romántico y todo, pero no todos los días nace un Luis Díaz, no todos los días nacen los hijos de Diomedes que ya la tienen ganada, apenas abriendo la boca o o no todos los días nace un Messi. Sí, los sueños se cumplen, pero se tienen que trabajar. Debe haber un esfuerzo detrás. Tú dices que previo a esto había un trabajo de base. Cuando dices trabajo de base, me hace pensar que tú has estado dentro de la industria de la producción escogiendo
algún bien para transformación. Y de pronto dijiste, es la cerveza. No fue un vikingo, no fue un helado, sino la Bueno, cerveza. una cerveza. Es que la historia, entre más avanzamos, más se complica. O más compleja se hace. La cervecería nace de una posición política, mí. Y es que no puede haber riqueza si no hay transformación de las materias primas. Si no hay transformación de las materias primas, no se puede generar riqueza. Y si no hay generación de conocimiento tampoco. Es decir, mi posición política es la siguiente. Para generar riqueza debe haber, por un lado, transformación de las materias primas y generación de conocimiento. Esa es mi posición. Bueno, listo, ya veo. ¿Dónde construyes esa posición? ¿En los que no les gusta la gente que uno menciona que lee? ¿Cómo? No, en las personas, en los autores aquellos de la... No, no sé si hay un autor en particular que la Pero tiene. capitalismo no es. No es capitalista. Tampoco me considero socialista. Bueno, Es una posición creada, digámoslo así. Y, bueno, entonces está por una parte, está eso, esa posición política mía. ujú, Y por otra, hay un problema que en Colombia no se produce cebada. Colombia no se está ok. produciendo cebada, la cebada se importa. A partir de la apertura de los 90 en Colombia se deja de producir cebada, por lo tanto no hay malta. Entonces, uniendo esos dos problemas, o mejor dicho, esta posición y ese problema, y además un contexto cultural, y es que ya se hacía cerveza antes de la colonización, o antes, mejor dicho, de la llegada de los españoles, ya se hacía cerveza, y es la chicha. Recordemos que ahora usted me preguntó qué es una cerveza, Claro. una bebida alcohólica fermentada a partir de granos. La chicha es una bebida alcohólica porque tenía alcohol y se hacía a partir de un grano, el maíz. O sea que si nos Se sigue basamos, haciendo. se sigue haciendo. O sea, si nos basamos en esa definición, la chicha es una cerveza. Entonces tenemos esa posición, tenemos ese problema y tenemos un contexto cultural de una bebida que se hacía y se sigue haciendo, no como antes, pero se sigue haciendo. Entonces yo lo que pensé es, ¿qué tal si hacemos una chicha de maíz propio de nuestra región, pero con técnicas o mejores técnicas? Occidentales. Exactamente. Es decir, si hacemos un producto que sea muy bueno, sea estéticamente, que sea estético, que la mayoría de las personas lo vean y les guste, pero sin conservar la esencia y sin dejar de utilizar materias primas locales. Entonces empecé a hacer chicha de maíz. Después empecé a hacer de yuca y batata. Y con el tiempo se fue como desarrollando la idea y pues ya dijimos, pues ya está una cerveza y por lo tanto una cervecería. Ok. Y se empezó a Entonces, buscar nombre. nuestra cerveza es la chicha. Nuestra cerveza era la chicha. Vean, Claro. para los chicos que están aprendiendo o ¿Y consiguiendo la sabe por historia. qué se Ajá. mastica? Porque nuestra saliva produce algún tipo de químico. Algo así. Eh, yo le mencioné que los granos son ricos en almidones y en la germinación se desarrollan enzimas que, que harán pedacitos este almidón en azúcares más simples. Estas enzimas o son alfamilasas o betamilasas. No entremos en complejidades del Sí, nombre. porque Son agentes que cogen una molécula muy grande de azúcar y la dividen en pequeños pedacitos, que son los azúcares. Ahora, en nuestra saliva tenemos esa enzima. Entonces, cuando la masticaban, ya estaban, digamos, dividiendo esa gran molécula. o sea que ya la cuestión de tenerle asco a la chicha es una cosa cultural, porque antes es como cuando usted ve alimentando, los animalitos se alimentan, los pájaros directamente o regurgitan. O sea, ya, nosotros somos los que les pusimos, después de que vinieron los españoles, pero a ese proceso que antes de que invadieran el continente. Nosotros acá, un indígena, me imagino nativo, veía ese proceso y no le daba asco. El asco es cultural entonces. Pues sí, pero
existieron otras culturas que sembraban el maíz, esperaban a que germinara un poco, lo asoleaban, lo trituraban y lo agregaban agua. O sea que hacían un malteado no tecnificado, pero rudimentario, pero válido. Precisamente en estos días estaba viendo un libro de mi profesor de historia regional, William Fortich, y él se fue a hacer una investigación documental y sobre el maíz, y las primeras evidencias de manejo del maíz con molinos aparecen en Momil, en las estatuillas. Entonces decir que nosotros... y Momil es una cultura poquito allá paralela a los momentos de los griegos, o sea que nosotros tenemos una historia con el licor bastante importante, pero que no se ha registrado y que no quedó evidencia de ello. Entonces, sí, es interesante todo este proceso. Entonces mire que Cervecería del Valle Sinú sí tiene un aspecto cultural. Oye, te ayudé a que fortalecer la tesis. Me tienes que escribir ahí. Por supuesto. Mentira, no. Mire mentira. que el maíz es importantísimo. No solamente en la economía o la importancia potencial del maíz en la economía regional puede ser muy grande, enorme, pero también tiene una importancia cultural. Claro, sí, obviamente. Demasiada. Es más, dentro de los procesos de comercialización que existieron en esa literatura que encontró mi profesor William Fortich, que pronto lo tendremos nuevamente acá hablando de eso, había una suerte de comercio que obviamente no se daba con las grandes maquinarias ni a veces por una navegación muy primitiva y por unos caminos, digamos. El hombre llevaba y comerciaba entre culturas, y los de aquí de Momil llevaban acá a Panamá, de Panamá, así poco a poco. Aunque puede haber algún tipo de evidencias de lo cultural e histórico del maíz, nosotros alrededor de este producto, de esta materia, de la agricultura, podemos erigir un mundo impresionante de literatura que obviamente debe estar, pero no desde el punto de vista cultural, sino más que todo desde la ingeniería de los alimentos, de los químicos y estas cuestiones. Pues sí, la importancia filosófica, política, ahí sentada, y la importancia dentro de la industria, dentro de la industria del consumir, ¿cierto? De tu producto, el emprendimiento, el ejemplo que hay sobre todo esto y toda la valoración que hay. Es probable, este tipo de podcast que nosotros estamos haciendo, Luis Carlos, cada uno tiene su público. Y yo sé que algunos ya se debieron haber ido, pero están llegando a medida que a ver, porque ya prácticamente se convierte en un discurso pedagógico. Tú también estás en la docencia. Sí. Y usas esto para como una evidencia, obviamente, enseñando. Las personas que enseñamos deberíamos saber o producir algo de lo que enseñamos como evidencia para que el aprendizaje que nosotros queremos generar en la persona que nos recibe la información sea más contundente y nos crean. Exactamente. Definitivamente hay que enseñar con acciones. Es decir, además de lo teórico, hay que enseñar con ejemplos. Entonces, yo creo que en este departamento y en Colombia en general hay mucho por hacer. Hay que crear empresas, hay que fortalecer lo cultural, hay que crear una identidad. Entonces, esto se hace con acciones reales, no demeritando otras posiciones, pero sí hay que, digamos, hay que entregar algo tangible que haga o que demuestre que se pueden hacer las cosas. Regresando un poco al tema de la identidad. Claro. Yo creo que sí se refuerza bastante a partir de lo que ya teníamos y darle una nueva visión. Es algo muy positivo que se puede estar haciendo acá. Es decir, que nosotros como colombianos, por ejemplo, digamos, tenemos nuestra propia cerveza con nuestra propia identidad a partir de rescate de lo que hacíamos hace mucho tiempo y es nuestro, tiene raíces nuestras, es totalmente nuestro. Por ejemplo, para poner un
mejor dicho, para poner un ejemplo concreto, en México tienen un estilo propio, una Mexican Lager se llama, y tiene, digamos, ellos lo hacen con arroz, es una cerveza propia de ellos. Los argentinos también tienen una que se llama Patagonia, que utilizan lúpulos sembrados en Argentina. Entonces, cada país va desarrollando, Su digamos, propia identidad en el la ámbito de... cerveza. Ok. Claro que sí, los Así mexicanos como nosotros tenemos la cumbia, los argentinos tienen el tango a nivel de la música. que bueno, ya la cumbia ya es casi americana. Sí, ya Ya, sé. ya hay argentina, mexicana, peruana, ecuatoriana. Sí, En fin, sí. eh, sí, hay países que tienen sus propios estilos. De hecho, hay un montón de estilos de cervezas. Nosotros estamos acostumbrados a un solo estilo, que es la lager industrial. Son cervezas con muy poco cuerpo, fáciles de tomar. La Águila Negra es una lager, la Pilsen es una lager, son lagers industrial. Hay un montón de estilos de cerveza. Dame un lager. Lager. ¿Qué es eso? Bueno, hay dos tipos de levadura, dos tipos Ok. generales. Hay muchas levaduras, pero en la industria cervecera se utilizan básicamente dos tipos de levadura. Las lager, que trabajan a bajas temperaturas, y las ale, que trabajan a temperaturas relativamente altas. Entonces las lager dan cervezas poco complejas, fáciles de tomar, refrescantes. Las ale dan cervezas con más cuerpo, más complejas, como para analizarlas más, como para hablar más mientras se Ah, toma. claro. Entonces, ¿qué iba a decir? No, íbamos en que estamos estableciendo un tipo de identidad cuando te interrumpí. Ok. Y esa es una de las ideas que tú traes dentro de tu proyecto. Entonces, sí, Que ya no es un proyecto, ya es una realidad. a mí sí me gustaría en el futuro que, que las cervezas desarrolladas en Cervecería del Valle Sinú sean estilos nacionales. Eso es un sueño. Ojalá algún día se dé, pero que, por ejemplo, de hecho ya yo les pongo el nombre así cuando las mando y preguntan el estilo. Este es Córdoba Lager, este es Córdoba Ale. Lo he puesto así y así ha ganado. Entonces yo creo que poco a poco se va estableciendo el estilo. Eh, Porque hay unas particularidades dentro de la cerveza. Por ejemplo, se utiliza 50% de maíz cariaco. Eh, ¿Qué pasa con el maíz que es normal, el amarillo y el otro el amarillo y blanco? ¿Qué tiene el careaco que no tengan eso para cerveza? No, no es ok. nada. Sí hay bastantes cosas. Ok. Sí hay Sí. bastantes cosas. Bueno, primero es el uso tradicional del maíz cariaco. El maíz cariaco no solamente se ha usado para la chicha, de hecho se utilizaba más para el chocolate de Semana Santa. Ujú. Recuerde que se tuesta cacao, se muele, Y se hace chocolate. se muele el maíz. Y también con el maíz cariaco hay una suerte de pan o almojábano o algo que me acuerdo yo que comía en el monte, no me acuerdo qué, pero yo comía algo que hacían con maíz cariaco. Y cada vez se usa menos, cada vez se cultiva menos. Entonces, Porque tenía poco interés industrial, interés económico, o era más que todo como es más como una joya, por decirlo así. mire que para el uso de chocolate, o mejor dicho, para la fabricación de chocolate, se está utilizando un maíz que viene de Canadá. Entonces mire que cada vez más el maíz está perdiendo terreno. Antes tenía un uso particular, un uso, digamos, cultural, que era la Semana Santa y era el chocolate, pero cada vez va perdiendo terreno. Y es un maíz que tiene una cantidad de almidón, es rico en almidón, es aromático y tiene un buen color. A mí me gusta por el sabor y el aroma que da. Entonces, más por el aroma, se vuelve más Córdoba Lager. Exactamente. Entonces, sí hay una particularidad en esta cerveza. Mire que se llama mestiza porque tiene 50% de cebada, 50% de, de maíz. Es decir, utiliza 50% de cebada, que es un estilo europeo. Es lo que se usa tradicionalmente para la cerveza, pero se utiliza 50% de maíz, que es lo que se utilizaba para la chicha, que es nuestra cerveza. Entonces mire que hay un mestizaje en esa bebida y entonces por eso se llama mestiza. Claro. Mire que
no creo que haya otra cerveza que utilice tanto maíz en la elaboración de su cerveza, porque ya el maíz se utiliza en muchas cervezas. Por ejemplo, en las cervezas industriales se utiliza maíz. Y como habíamos mencionado al principio, cuando se utiliza maíz u otros adjuntos en la cerveza, se considera una cerveza de mala calidad. Okay. Por ejemplo, ¿Se consideraba? Todavía se okay. considera, todavía se considera. Hubo un momento, hubo un momento en que la cerveza más famosa de aquí, le cambiaron el sabor a la cerveza más famosa de aquí porque ya usan otra vaina que no era lo que esencialmente la gente... Hay un mito sobre el repollo. Exactamente. Yo creo que es un mito. No es verdad. No es verdad, no creo que sea verdad. Sin embargo, está bastante extendido. Hay personas que lo aseguran. Que creen que la cerveza que era más famosa de aquí es de repollo. Sí, pero no lo creo. Principalmente porque en las cervecerías industriales se utiliza extracto de lúpulo y esto está estandarizado. Es más fácil utilizar el extracto de lúpulo, es más fácil y más barato utilizar el extracto de lúpulo que ponerse a procesar repollo. Entonces ese mito, por favor, no crean que la cerveza cambió y que le pusieron... Yo creo que es un mito, pero para saber... Luis, bueno, dentro de todo el proceso hay unas cosas que parecerían muy técnicas dentro de lo que hablas, pero ya pasando a la parte de la... ya, bueno, en función de la comercialización, tú vienes trabajando ya dentro de la herramienta, la botella, me dices que ya está, es una botella muy particular, es hecha para ti, la botella de la cerveza también, que no de esa no tenemos la muestra, pero bueno. No, es decir, la presentación o la personalización de la presentación de las botellas es particular. Es decir, ¿qué hace que una botella sea particular? La etiqueta, la tapilla, lo que le colocas. Si el modelo de botella para el país es único para todos, porque hay un solo fabricante. Ok, entonces, ya eso creo que no lo dijiste. Acá el vino tuyo no se destapa con el sacacorcho, sino con un destapador. Tiene una tapilla de 29 milímetros. Bueno, aquí sí hay una discusión brava. Ajá, ¿por qué? Primero hay unas ventajas del corcho. Hay unas ventajas del corcho y hay unas ventajas de la tapilla. Y el corcho igualmente tiene unas desventajas. ¿Cuáles serían las desventajas del corcho? Primero que se extrae de un árbol que el alcornoque que está en vía de extinción, que es complicado, hay un tema complicado con eso, lo que lo hace caro y difícil de conseguir, y más en un país como Colombia que no es productor. La tapilla, por otro lado, es fácil de utilizar, cierra herméticamente el líquido. Las tapillas son, algunas pueden ser haber sido recicladas, ¿verdad? ¿Cierto? No, este caso no. Y no creo que no es recomendable. Porque al exponerse al ambiente es posible que lleguen bacterias, hongos, etcétera. Okay. Y al utilizarse digo que el material cuando ya lo vuelven a transformar. Claro. O sea, que ya está en el ambiente el material y que no... eso sí. Que lo pueden transformar. Sí. De hecho, se recicla, la tapilla se recicla. Ok. Entonces, la tapilla es más fácil de usar, es más económica y guarda el producto mejor. La presentación oscura no deja ver mucho el líquido o es por elegancia. A veces la gente, no, este es un vino blanco, este es un vino... La cerveza tiene 3 grandes enemigos. No, el vino. O sea, este vino es blanco. Bueno, las bebidas alcohólicas en general tienen 3 grandes enemigos. La luz, el calor y el oxígeno. El oxígeno abundante. Entonces, una bebida o una cerveza o un vino que esté en una botella transparente es más vulnerable a la oxidación y a daños por la luz. Entonces, es mejor. Las botellas ámbar protegen mucho más el líquido. Tus botellas son oscuras. Sí. El otro enemigo del calor, las bebidas deben estar a una temperatura estable y lo ideal es que cuando se destapen se consumen lo más rápido posible para que no se oxiden.
Bueno, yo tengo un amigo que es apellido también Viloria, pero eso se las toma de una vez. En tres sentadas. Oye, Luis, bueno, en imagen corporativa, yo creo que te pregunté varias veces sobre eso, entonces, ¿cómo Sí. has venido trabajando esto, la inversión? Esa pregunta, ¿cómo has manejado el cuento de tu marca? Bueno, en el tema, ¿Asesorado? sí, en el tema de la imagen, ha sido una evolución, digamos, paralela al desarrollo del producto. Eh, Al principio, yo y unos amigos empezamos a hacer el logo, Claro, la etiqueta, pero no dejaba de ser algo amateur, claro, algo improvisado. Entonces, ya ahí consultamos a unos profesionales y nace el primer logo. Después desarrollamos las etiquetas y así hemos recibido asesoría, muchas asesorías y se ha venido construyendo. Ha sido un proceso largo y digamos que hemos recibido muchísimas ayudas, muchísimos consejos y así digamos que incluso también hemos preguntado en las redes sociales qué le parece esto, este color, esta figura. Lo hemos hecho muchísimas veces y digamos que ha sido un proceso complejo de construcción de la imagen. Y actualmente otra vez se está haciendo una modificación a la imagen para darle, digamos, un toque más cultural, más étnico, más enfocado en lo que siempre hemos querido mostrar, que es el rescate cultural y de las materias primas de la región. Pero yo creo que es un proceso de nunca terminar, claro. siempre hay algo. Te va a tocar hacer una... cambiaron las grandes bebidas en ciento y pico de años solo 5 o 3 veces. Por ejemplo, Pepsi, Coca-Cola, eso valga, ya que eso, esa gente no van a pagar publicidad ni nada, pero bueno, sí, y han cambiado relativamente, pero obviamente ya llegan a un punto en que no esta es su marca, y lo que han tratado de hacer es llegar más al minimalismo, Al minimalismo. que a veces hay personas que no entienden cómo se comunica lo visual, o no entendemos cómo se comunica lo visual, y creemos que mucho es más y vamos a ver qué puede ser menos. Esa parte, usted listo, muy bien, y sé que eso es un proceso de hacer una imagen corporativa, trabajar la marca, que son cosas que están ahí, pero no son lo mismo. Fila. Entonces, la marca que usted está trabajando y su imagen corporativa van de la mano, pero puede haber una diferencia entre estas situaciones. ¿Ha llegado a usted alguna persona de paracaidista a decirle, voy a inyectarte capital? Y de repente usted se las pilla al vuelo, ¿o no? De hecho, sí han Usted me existido entendió la pregunta, a sí, veces, sí, sí. han existido, o sea, cada vez que prueban el producto, enseguida me preguntan, ¿tienes socios? ¿Cómo es para participar? Y si esa pregunta ha existido, cuando la cerveza ha ganado premios, más todavía. Es decir, cuando se nota, digamos, la potencialidad o el futuro que podría tener la cervecería, es la primera pregunta que surge. Sin embargo, no me he enfocado, digamos, en la búsqueda de socios. Yo creo que ya estamos lo que somos y somos lo que Cuando tú estamos. lo necesitabas, no estaban. Eh, ¿Puedo decir eso? en- Pudo haber ocurrido eso. sí, sí. Ok. Y digamos que los que están ahora siempre han estado y los que no están no estuvieron en como debieron haber estado. Ok. Luis, para mí es agradable y si pudiéramos continuar, tuviéramos 3 o 4 horas para el canal, el tiempo para YouTube y para las redes sociales, todo. Eh, te felicito, me pareces, siempre he tenido en la imagen esa situación de personas que se atreven a emprendimientos mayúsculos. No es un emprendimiento, voy a hacer, ¿cómo se llaman los dulces? Los postres, o voy a hacer esto. No estoy denigrando, pues, decir, Por supuesto. pero que esto se ve en mayoría, porque a veces creemos que hacer cosas que uno solamente ve en propagandas de grandes multinacionales, no las podemos hacer. Pero Así sí se es. pueden. Entonces, es un gran ejemplo. Luis Carlos Viloria Rivas, ingeniero mecánico, estudios posgraduales. Sí, ¿Tienes? en la Universidad Nacional. Magíster Sí, en
en sistemas energéticos. Sistemas energéticos. No sé qué mensaje le quieres decir a las personas como que para ir eh, finalizando sobre todo esto que hemos hablado. Sobre tú tienes una misión, tienes una visión dentro de tu imagen corporativa y tenga que ver con alentar a la gente que se le ocurren cosas que parecen al principio difíciles, imposibles por lo que te manifesté anteriormente, pero que son menos difíciles de lo que aparentan. Claro, yo creo que rescatando un poco lo que hemos mencionado, lo que ya se ha dicho, y es que en el país en general, y más en Córdoba, hace falta mucha transformación de lo que cultivamos, de lo que se saca de la tierra. Es decir, necesitamos transformar, darle valor agregado a esos productos. Y yo creo que hay un gran potencial en Colombia y más en Córdoba de generar riqueza a partir de la generación de conocimiento y de transformar estos productos. Yo creo que es una tarea de todos los cordobeses buscar cómo transformamos lo que nace de la tierra en riqueza. Hay algo que en lo que yo siempre he estado en desacuerdo. Desde pequeñitos en el colegio nos decían somos un país rico, somos un país con grandes riquezas y no es cierto. Somos un país con con muchas ventajas, eh, con muchos recursos, pero la riqueza debe construirse y debe aprovecharse. Es decir, necesitamos transformar esos productos, esos recursos en productos para que sean riqueza y debemos aprovechar nuestras raíces, nuestra cultura para darle, digamos, un valor agregado, un espíritu a eso que se produce. Claro, tienes tus criterios y juicios para determinar eso, que es la Exacto. riqueza. Y obviamente tienes mucha razón. Nosotros somos los pueblos de las temporadas y en las temporadas desaprovechamos una cantidad de cosas. Hoy pasas por cualquier parte de Montería y se pierde una cantidad de mango. Pasas por cualquier parte y se pierde una cantidad. Las uvas pasan y luego después añoramos estas cosas. Entonces, también trabajar, pensar en que esa cantidad de frutas no se puede seguir perdiendo. El otro día veía a un tipo que poco me gusta ver y siempre, no, que pisan, en esa parte fui a un lugar en no sé qué parte y caminaban sobre el mango y por allá en un cierto lugar un mango vale no sé cuántos dólares o algo por el estilo y nosotros aquí caminamos sobre los mangos, nos damos el lujo de caminar sobre mangos. Sí, Entonces, yo te entiendo cuando dices que no somos ricos tenemos riqueza natural, tenemos riqueza de recursos, como dices también, pero la riqueza propia, la transformación y que vayan al valor a darle un punto clave a la economía, sea cualquier tipo de pensamiento del que haya, necesita mucho más esta transformación. Mensaje para los jóvenes así. entonces mi invitación es a que transformemos este país. Me voy a reír porque te iba a decir, te bebes tu producto. No, no. Mi invitación es esa, que podemos transformar este país y la riqueza hay que crearla, hay que crearla. No me refiero a la riqueza cultural, a lo demás, sino a la, digamos, a la riqueza con que compramos las cosas. Ok, Hay que crearla, hay que ser ingeniosos y pensar que podemos conquistar el mundo, que podemos conquistar el país con nuestros propios productos, así es. llevando nuestra cultura a otros lugares. Eso se devuelve en riqueza y en bienestar para muchas personas. Que o sea, debe haber acciones concretas que lleven bienestar a las personas y no un discurso. Debe haber acciones concretas que lleven bienestar a las personas y no un discurso que termine en nada. Eh, y no decirles somos ricos, nos están robando, no. Tenemos recursos, sí ha habido mala administración, pero es que no estamos produciendo riqueza. Así es.
Luis, no, te decía que si tú te tomas tu producto, ¿te gusta tu cerveza o...? Me encanta. De hecho, yo he sido bastante quisquilloso con la elaboración del producto y si no me gusta, no se lo doy a nadie. Y primero debe pasar mi filtro. Y una vez pasa mi filtro, se los doy a todos los que conozco, lo llevo a feria y recibo el feedback y sigo mejorando el producto. Pero primero debe gustarme a mí. Si yo no me gusta, prefiero hasta botarlo. Bueno, Lo considero un experimento fallido, que he hecho un montón de experimentos sin fin. ok. Eh, Para llegar a lo que ha llegado ha sido mucho ensayo y error. sí, por supuesto. Ok. Mire que, por ejemplo, hay una cerveza de maíz, pero no había ningún antecedente donde se utilizara tal cantidad de maíz Para lo que tú llegas. y este maíz en específico con el proceso de malteo, pues no había. Entonces requirió un montón de experimentos y de levadura, de temperatura, de proporciones, o esta malta o esta otra, Definitivamente. este maíz. Yo utilicé todos los maíces en la elaboración de cerveza. En Córdoba hay muchísimos maíces propios. Está el maíz cariaco rojo, el amarillo, el rayado, el azul, está el diente de caballo. En fin, Se me escapan muchos nombres, pero con todos ellos en el alguna ejercicio. vez hice cerveza, e incluso mezclados. O sea, mucho trabajo para hacer esto, pero a usted es la perseverancia, usted es una persona con mucha visión y a nosotros nos agrada hacer homenajes en este recinto, en este laboratorio, Claro, dándole o mostrando su historia, la historia de su producto, la historia de esta nueva empresa, de este nuevo empréstito, emprendimiento, que tiene ya sus años, pero que seguramente en unos años va a ser difícil tenerlo sentado usted por aquí. no creo, pero no creo porque siempre sacaré el tiempo. Ah, ok, gracias nuevamente por estar con nosotros A usted. en el podcast La Interview. Excúsenos, estuvimos No. aquí esperando que terminara de llover. No había parado de llover y se nos fue la luz y bueno, finalmente terminamos el podcast. Gracias nuevamente, ingeniero. Y no sé si con este cliché decirle buen viento, buena mar. Y bueno, bueno, muchísimas gracias. Yo soy quien le agradece a usted porque, digamos, no es fácil crear un producto y llevarlo, masificarlo y que todos lo conozcan. Entonces, estos espacios son importantísimos. Y, y por la espera no hay problema porque yo encantado de que llueva. Hacía mucho calor y hace falta agua en muchas zonas del país. Entonces, yo esperaba lo necesario, pero que siguiera lloviendo. Gracias. Gracias a usted. A ustedes, muy amables por estar conectados con nosotros en la interview. Recuerden, yo soy Emil Segundo Pérez Chica y pronto nos volveremos a ver y a escuchar.